Hidalgo también desaparece, y los autores de la desaparición está documentado que es la Policía Federal. Lo que tenemos aquí es que el estado de Michoacán es el que concentra el 37% de las desapariciones forzadas en contra de defensores de derechos humanos, seguido por el estado de Chihuahua con 14%, y también los estados que presentan desapariciones forzadas de defensores de derechos humanos es Jalisco, Veracruz, Chiapas, Campeche, Estado de México. Y en el año 2011, solamente en abril, mayo, junio, no hubo desapariciones forzadas en contra de defensores de derechos humanos. En todos los demás meses hubo desapariciones forzadas. Y también el patrón de la desaparición forzada en contra de defensores de derechos humanos, el 34% quienes cometen la grave violación de derechos humanos son grupos paramilitares, y seguidos por Policía Municipal, Policía Federal, Ejército y Marina. Esos son algunos de los datos que estamos presentando en el informe, y también, si alguien tiene alguna pregunta para ampliar, también les vamos a dejar copia del informe, y con eso terminaríamos la conferencia de prensa, salvo que tengan algunas preguntas. Muchas gracias. Sí, a mí me gustaría saber cuál es su opinión con respecto al asunto de la ley de víctimas, en el sentido de que el Ejecutivo todavía no la ha promulgado y parece que está como perdida pues entre ambas cámaras, y no se sabe hasta el momento qué pasó con ella, a pesar de que en teoría ya estaba aprobada, ¿no? Ya estaba consensada. ¿Ustedes cómo interpretan este hecho? Bueno, igual a la ley de víctimas y también la ley para proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos, que son dos instrumentos que se han logrado a través de la lucha del movimiento social y de organizaciones de derechos humanos. Creemos que no hay una voluntad política del Estado mexicano, porque ni siquiera se han sido publicadas en el diario oficial de la Federación, y no se puede comenzar los pasos que lleven a que esas leyes puedan ayudar efectivamente a los defensores de derechos humanos. Como no está publicada, todavía no se inician los protocolos, todavía no se inician, no se crean las instancias que tienen que crearse para poder dar funcionamiento, y creemos que el Estado mexicano, coyunturalmente, ante una presión del movimiento Compás y de las organizaciones de derechos humanos, pues salir de este problema, pero en realidad no tiene ninguna voluntad política de poder dar esos instrumentos a la sociedad mexicana. ¿Tienen datos de cuántas personas han desaparecido en la lucha contra el narcotráfico? ¿Y qué les parece que todavía también no hay una ley general de desaparición forzada? ¿Hasta cuándo podría ser? El dato que se brindó en marzo del 2011 ante el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de la ONU, en el informe que se entregó también como parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada, se hablaba de 3.000 personas desaparecidas hasta marzo del 2011. Desafortunadamente, precisamente por la falta de voluntad que existe de parte del Estado mexicano de no contar con un registro nacional de personas desaparecidas, esa cifra exacta se desconoce. No hay organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales que hablan de 10.000 y otras de 30.000 personas desaparecidas tan solo en este periodo de gobierno de Felipe Calderón. Pero sí es el hecho de no tener ese dato preciso de los casos de desapariciones forzadas en el país también habla de la gravedad, ¿no?, que existe, y eso aunado también a que además de esas 3.000 desapariciones que sí fueron, se entregó en el informe al grupo de trabajo, dentro de esos casos también no se contemplan las desapariciones que no han sido denunciadas por el miedo que existe también de las organizaciones y de los familiares a denunciar la desaparición de un familiar, ¿no?, porque existe la intimidación, las amenazas por parte de las mismas autoridades. Entonces nos podemos percatar ahí que el problema es aún mayor, ¿no? Bueno, y respecto a la ley, efectivamente ha sido una demanda como campaña nacional contra la desaparición forzada,
que el Estado, estamos demandando que el Estado promulgue una ley general contra la desaparición forzada de personas a fin de que se garantice la prevención, sanción y erradicación de la práctica de la desaparición forzada de personas, contemplando asimismo medidas concretas y eficaces de protección, derecho a la verdad, justicia y reparación integral al daño a las víctimas de este delito, incluyendo a las víctimas indirectas, así como la reforma al artículo 215 del Código Penal Federal, porque está tipificada la desaparición forzada en el Código Penal Federal, pero esta tipificación no corresponde a la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, ratificada y ya entró en vigor hace un año. Entonces estamos pidiendo la ley que contemple la reforma del Código Penal Federal, también la tipificación en los estados de la República de donde no se ha tipificado el delito de desaparición forzada. Estamos hablando de más de 15 estados de la República donde no se ha tipificado, y también estamos demandando la reforma de la ley de amparo, porque el amparo en México es un recurso que no es efectivo en materia de desaparición forzada, porque se pide que el desaparecido ratifique el amparo y efectivamente, como está desaparecido, no puede ratificar el amparo y el amparo no tiene ninguna efectividad. También entre las demandas que hemos estado planteando desde que se inició la campaña nacional contra la desaparición forzada es que el Estado mexicano establezca protocolos de actuación más efectivos en materia de investigación de los hechos y persecución de los responsables de este delito. Hasta la fecha no hay ningún funcionario del Estado que haya sido sentenciado por desaparición forzada, y al no haber ni una investigación ni sanción a los responsables intelectuales y materiales, lo que está, el mensaje que se está dando a los perpetradores es que pueden continuar desapareciendo personas sin ninguna consecuencia. También, antes de acabar la conferencia, el compañero Roberto del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo tiene información importante del estado de Chiapas. Buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan y pues personas solidarias, organizaciones que también se encuentran presentes ante el balance y la información que se está dando sobre el último día de la jornada nacional que se ha hecho contra la desaparición forzada, que actualmente en México es una política de Estado, en el marco también de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, en el que con la documentación que se tiene, tanto compañeros que han vivido en carne propia este crimen de lesa humanidad como la desaparición forzada, nos hemos dado cuenta que el Estado es en realidad quien detiene y desaparece a luchadores sociales, a defensores de derechos humanos, periodistas honestos que han sido desaparecidos, campesinos e indígenas que se encuentran en defensa de sus inalienables derechos. A nivel nacional hemos visto que la desaparición forzada va en aumento, más de 30,000 que como organización popular, como comités de familiares de detenidos desaparecidos, así como organismos de derechos humanos, han puesto sobre la mesa e intentar romper con ese cerco mediático que el Estado ha impuesto a través de todas sus instituciones, de evitar que el pueblo de México se entere de estos crímenes de lesa humanidad que la cometen en contra del pueblo mexicano. La necesidad que tenemos nosotros como organizaciones, como movimiento popular, de romper pues con ese cerco mediático, es en realidad a que el pueblo mexicano se dé cuenta pues de estos crímenes de lesa humanidad, que al movimiento popular es golpeado porque evita que estos intereses de la oligarquía nacional y extranjera se concreten como lo han hecho en varios estados de la República. En varios estados de la República hemos visto que después del 2006 a la fecha, con la instauración o el despliegue policíaco militar,
la rearticulación de nuevas bandas paramilitares, son en realidad quienes están cometiendo estos crímenes, y del que el Estado ha mantenido toda esta impunidad y le ha dado todo el respaldo a estos grupos paramilitares. Con esta falsa guerra contra la delincuencia organizada, hemos visto que se han cometido miles de asesinatos, más de 70.000 asesinatos extrajudiciales, las 30.000 desapariciones forzadas, que como organizaciones hemos vivido en carne propia. Entonces, ante esta campaña que finaliza el día de hoy, 31 de mayo, pues también invitamos pues a todos los organismos defensores de derechos humanos nacional e internacional a que estén atentos a lo que suceda a nivel nacional. Hemos visto que la violencia de Estado no está distinguiendo si es uno militante de alguna organización o no lo es, porque hemos visto que la desaparición forzada se han cometido por motivos políticos y por motivos sociales. Ante estos crímenes, pues, ante esta ola de violencia, en Chiapas también instalamos un plantón desde el 19 de marzo para exigir la desarticulación de todas las bandas paramilitares que hay en el país, y en concreto la desarticulación y el retiro inmediato de una banda paramilitar que ha golpeado a compañeros del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste en un predio conocido como Las Conchitas, municipio de Salto de Agua, un grupo paramilitar que se ha bautizado como los Marcianos, porque es comandado por un señor de nombre Marciano Gaspar González, del que el Estado tiene pleno conocimiento, el gobierno de Juan Sabines Guerrero tiene pleno conocimiento de los graves agravios que ha cometido en contra de estos compañeros, del que el Estado mexicano, el gobierno de Felipe Calderón y el gobierno de Juan Sabines Guerrero en Chiapas, pues dicen no haber violación a derechos humanos ante estos desalojos que los compañeros han sufrido por parte de este grupo paramilitar. Entonces, nuevamente hacemos el llamado a que se esté pendiente pues de estos crímenes que el Estado comete, y pues seguimos invitando, porque pues es el último año en que en este gobierno ilegítimo fascista de Felipe Calderón pues se hace esta campaña contra la desaparición forzada, del que a lo largo de estos 5 y casi 6 años pues hemos visto la nula voluntad política pues de parte del gobierno de Felipe Calderón. Ante el caso de la desaparición forzada de estos dos luchadores, pues hemos visto el juego perverso pues que el Estado ha demostrado ante estas justas demandas del pueblo. Gracias, y pues bueno, si no hay alguna otra pregunta. Es más bien pedirte, Nadine, pedirle también a Héctor una reflexión, porque ya pasaron de algún modo, todavía le quedan 6 meses un poco más a este gobierno, pero sí se puede hablar de 2 periodos de la famosa transición. ¿Ustedes notan alguna, perdón por esta pregunta, alguna diferencia en el actuar de las administraciones pasadas y lo que se ha registrado en estas 2 últimas administraciones al respecto de la desaparición? ¿Sigue desapareciendo la gente por las mismas causas? Hablando en particular estas que nos señalan donde sí hay vínculos de agentes del Estado o paramilitares, ¿siguen siendo las mismas causas de los años 60 y 70 o quiénes son los que desaparecen en el periodo de la transición desde su punto de vista? Bueno, desde el Comité Cerezo México lo que hemos venido diciendo es que la desaparición forzada en México no ha desaparecido desde los 60, lo que sí es un fenómeno que se ha ampliado y es mucho más complejo. En los 60, 70 era marcadamente que quienes eran víctimas de desaparición forzada eran luchadores sociales, miembros de grupos insurgentes.
A partir del 2006, sobre todo de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, que nosotros llamamos que es una guerra contra el pueblo, se vuelve a utilizar la desaparición forzada como una estrategia no solamente para eliminar físicamente a defensores de derechos humanos o luchadores sociales, sino también para generar terror en la población. Entonces, estamos hablando que cerca de 6 años ha habido más desaparición forzada que en todo el periodo de la guerra sucia. Pero sí ha cambiado el sector principal al cual se le ha sometido a esta política de desaparición forzada. Hoy tenemos desaparición forzada en contra de migrantes, por ejemplo. Hoy tenemos desaparición forzada principalmente en contra de jóvenes de 15 a 25 años. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en Valle de Juárez. Se utilizó no solamente la desaparición forzada para eliminar a los defensores de derechos humanos de Valle de Juárez, a la mayoría han sido ejecutados o desaparecidos de manera extrajudicial, sino se utilizó la desaparición forzada en colonias populares para el desplazamiento forzado. Entonces es una estrategia, la desaparición forzada, que está enmarcada de una más grande estrategia, que es generar terror en la población, ya sea para desplazar a la población. En Valle de Juárez hay más de 150.000 desplazados de manera forzada, porque están construyendo el principal puente transnacional, o el mayor puente transnacional entre Estados Unidos y México, y necesitaban desplazar a la población, y para desplazar a la población necesitaban generar terror. Y la desaparición forzada es una de las prácticas que más terror generan en la propia sociedad. Entonces, efectivamente, la mayoría de personas que han sido víctimas de desaparición forzada son trabajadores, son jóvenes, son gente que no tiene ninguna militancia social, pero el efecto que busca el Estado mexicano con las desapariciones es generar terror, generar miedo, y que la propia sociedad, que está organizada, deje de organizarse, y si no está organizada, no tenga los elementos suficientes para poder organizarse. Entonces, si hay un salto cualitativo en la práctica de desaparición forzada, se ha ampliado a otros sectores de la sociedad, y también porque no han sido juzgados todos aquellos autores materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas de los 60, 70, ha permitido que hoy en día se continúe desapareciendo, porque lo que se les ha dado a los perpetradores es total impunidad. Pues como no han tenido un castigo, una sanción, pues siguen cometiendo las desapariciones forzadas. Tenemos 3 patrones. Uno es directamente la Marina y el Ejército, uniformados, acreditados, que se llevan a las personas y luego niegan que los tienen, sobre todo en el norte del país. Otras son policías, Marina, Policía Federal, que se quitan las insignias o inclusive tapa los números de las patrullas de la policía, de los camiones de militares, y también son los que se llevan a las personas. Pero también tenemos esta nueva modalidad que se profundiza a partir de 2006, que es la creación de grupos paramilitares, que son civiles, que son armados y entrenados, y que actúan bajo el consentimiento del Estado mexicano. Entonces, la tendencia ahorita es que cada vez más el Estado mexicano, para evitar el costo político de ser señalado como el autor directo de las desapariciones forzadas, está utilizando estos grupos paramilitares para poder ejercer esta estrategia de control y de terror social. Un poco de los casos que se pueden ejemplificar sobre este incremento de las desapariciones forzadas, y un poco como comentaba Héctor, precisamente bajo este contexto de supuesta guerra en contra del narco, las desapariciones forzadas tratan de ser invisibilizadas, ¿no?, con este mal término de los llamados levantones, pero que si bien son desapariciones forzadas que son perpetradas por grupos paramilitares, que un poco mi compañera Yanahui les puede comentar cómo se dan estas desapariciones forzadas en contra también de jóvenes en el estado de Michoacán, para ejemplo. Sí, bueno, como parte de esta guerra contra el crimen organizado que implementó Felipe Calderón, y que lo que dio pauta a todo esto fue el 9 de diciembre del 2006 con el conjunto Michoacán. Allí en el estado de Michoacán se están llevando las detenciones, desapariciones por motivos, principalmente se dieron por motivos políticos, que fueron inicialmente a luchadores sociales, a defensores de derechos humanos, a periodistas, y posteriormente se vienen las desapariciones forzadas por cuestiones sociales,
que aquí el Estado utiliza grupos paramilitares para llegar a colonias populares de Morelia, donde se están llevando a jóvenes que, como decía mi compañero Héctor, que no militan en ningún movimiento o en algún partido, y se los están llevando, ¿no? También son patrullas de policías municipales, patrullas de policías estatales, donde a plena luz del día llegan a colonias, llegan a la fuerza y se llevan a un grupo de jóvenes de 3, 4, 5, 6 jóvenes. Entonces hay distintas colonias que ya están más o menos en cifras de 23 jóvenes desaparecidos, y que son grupos paramilitares que utilizan, o que son la misma policía que está utilizando las camionetas del grupo de operaciones especiales, camionetas de policías, de la policía intermunicipal, de la policía municipal y la policía del estado. También son camionetas de estos grupos paramilitares que no tienen placas, que no tienen ninguna insignia, pero sí pertenecen a la Procuraduría, porque cuando los familiares van y se presentan a la Procuraduría a querer levantar la denuncia, ahí son intimidados por esas mismas camionetas, o cuando van a la Procuraduría les piden los datos personales de sus familiares, les piden el acta de nacimiento, la fotografía, y nada más eso es entre los familiares y el ministerial, y cuando van a su casa ya los están esperando camionetas sin placas con hombres armados y advirtiéndoles que no entreguen los datos a la policía. Entonces no puede haber alguna manera en que estos grupos se enteren si no es que hay una participación directa del gobierno o del mismo estado. Oye, Héctor, una pregunta. ¿Podrías puntualizar las cifras? Porque decías que en los 6 años recientes ha habido más desapariciones que en todos los años de la Guerra Sucia. ¿Lo podrías poner con números para contrastarlo? Sí, estamos hablando que las cifras más altas que nos han dado las organizaciones de derechos humanos de la Guerra Sucia varía entre 1.200 y 1.800 desapariciones forzadas registradas y documentadas. Estamos hablando que nada más de un recuento de las propias organizaciones de derechos humanos que están documentando los casos. Les voy a dar unas cifras muy rápidas. Haciendo la suma va a rebasar las cantidades durante el periodo de la Guerra Sucia. Estamos hablando que en Michoacán hasta encontramos tiene 128 casos documentados, pero la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante la visita de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, está hablando de 274 desapariciones forzadas, la propia Comisión Estatal. Estamos hablando que el FUNDEC tiene 230 casos documentados. Y estamos 230 en un año o en los 6? En los 6 años. Y estamos en Guerrero, también la Comisión Estatal de Derechos Humanos está hablando de 520 peticiones de apoyo en desapariciones forzadas. Y si nos vamos así los estados, Chihuahua, también la oficina Javier Hernández del Alta Comisionado de las Naciones Unidas habla solamente del 2007 al 2012 de 92 desapariciones forzadas. En Tamaulipas, que es el estado que está presentando mucha cantidad de desapariciones forzadas, pero que desgraciadamente no hay mucha documentación porque hay pocas organizaciones de derechos humanos. Estamos hablando que nada más en el 2011 se llevaron a 15 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo está pidiendo Amnistía Internacional. Y también, si hacemos una suma, así vamos sumando de lo que han registrado las propias organizaciones de derechos humanos, rebasan las cifras de lo del periodo de la Guerra Sucia. Las organizaciones ya de derechos humanos están hablando de 10.000 desapariciones forzadas. Es una cifra que también es una cifra que no se tienen todos los datos, porque los casos de desaparición forzada en materia de derechos humanos es uno de los casos más difíciles de documentar por el miedo, por el terror que tienen los familiares a su nombre. Ya lo decía Yanab, se llevan a su familiar, van al Ministerio Público y es el mismo Ministerio Público quien amenaza a los familiares o quien no permite que se levante la denuncia. Entonces, si estamos hablando ya de las organizaciones de derechos humanos de 10.000, pues la cifra real todavía no la sabemos,
Esperamos no tardarnos tanto tiempo como fue con los de la Guerra Sucia, como fue en Argentina, como fue en Chile, que después de 20, 30 años supieron que había más de 30.000 desapariciones. Ahorita no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la desaparición forzada como práctica de terror del Estado mexicano se ha incrementado, abarca más sectores y estamos llegando a una situación totalmente alarmante para la población. Bueno, no hubiera más preguntas. El boletín de prensa se los vamos a entregar a ver si alcanzan los que tenemos. Se los vamos a enviar también de manera electrónica y el informe que se está presentando ahorita también lo vamos a subir a la página del Comité Hasta Encontrarlos, que es espora.org/desaparecidos, para que si lo quieren consultar en línea también lo puedan checar por ahí. Muchísimas gracias a todos y pues sería todo. Gracias.